Bien, pues hoy toca referirnos a María, ¿m? Como ese paradigma de lo que es la Iglesia. Y se os ha mandado desde el Instituto, a la Secretaría del Instituto, una serie de documentos que en general hay un pequeño artículo un breve artículo de, de Monseñor Munilla, que fue uno de los programas de radio en Radio María, que me parece que es una síntesis muy oportuna, es una síntesis, pero muy clara sobre lo que es la figura de María como referencia a la Iglesia, ¿no? Nosotros aquí vamos a ver uno de esos documentos, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, donde se nos presenta pues lo que es lo tenéis dado en fotocopia, si no me equivoco, en lo que tenéis por delante. Si no lo habéis cogido, está a la entrada. Si hay alguien que no lo haya cogido, Tenéis que están tener los documentos en la entrada. Una audiencia con un ángelus de Juan Pablo II, que lo trabajaréis después, y el documento el capítulo 8 de Lumen Gentium, que es el último capítulo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia. ¿Tenéis los dos documentos todos? Bueno, yo quisiera empezar invitándoos a algo importante. Y es pues claro, si tenemos como referencia a María de lo que es la Iglesia, tenemos que empezar desmitologizando la figura de María. Con facilidad, cuando pensamos en la Virgen, pensamos en cosas nos situemos. Y nos situemos pues desde el contexto en el que nosotros vivimos la Iglesia en este tiempo, pero también desde lo que es ese referente en su tiempo. Porque ahí es donde verdaderamente tiene valor y sentido pues todo lo que podamos hablar o todo lo que podáis leer. Yo, más que daros una clase académica o magistral, el tema es que pensemos, como os dije la primera vez, ¿no? Que pensemos sobre los temas. El material lo tenéis ahí, sabéis leer, por lo tanto lo podéis leer dedicándole un tiempecito. Y vamos a ocupar este tiempo, la primera parte. Yo voy a suscitar una serie de preguntas, como primero esta, como preámbulo, que rompamos con eso. Con esas imágenes, digamos, un tanto romanticonas de María, para situarnos con una mujer que tiene un papel importante en la historia de la salvación, la economía salvífica, de cara a que es elegida por Dios para cumplir la promesa que Dios ha prometido a su pueblo en el Antiguo Testamento, a través de la profecía, y que en ella se cumple. La promesa, o digamos, es ella la llave o la puerta para que esa promesa se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque Dios elige compartir nuestra naturaleza, pues de la misma manera que nosotros venimos a este mundo, a través de una mujer. De tal manera que podemos establecer una serie de figuras, pero que las figuras no entren nunca, me gustaría, que no entren nunca en digamos, en el ripio en el ripio devocional, sino que entren en la firmeza de una teología consistente. ¿Me explico? Así que la devoción es consecuencia de lo que se conoce. Y cuando conocemos una teología consistente, nuestra devoción, digamos, tiene una raíz más profunda. Eso es lo que intento. Y cuando nosotros, lo que voy a intentar, no sé si lo conseguiré, pero lo que voy a intentar, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos a la Iglesia desde una imagen dulce,
La iglesia no deja de ser una imagen dulce y eso nos puede resultar muy decepcionante, porque la iglesia es una realidad humana como cualquier otra realidad donde están los hombres, ¿no? Y muy bien que esté inspirada y guiada por el Espíritu Santo, pero nosotros somos capaces de torcerle la plana a Dios a través de nuestra debilidad, nuestra limitación, el pecado, etcétera, y esas cosas que ya sabemos, ¿vale? Entonces, se trata fundamentalmente de que seamos capaces de situarnos en esa clave. Bien, os decía que el pequeño artículo o el pequeño guión radiofónico de Radio María de Monseñor Munilla nos hace una síntesis muy clara de cómo situar a María. Hasta incluso nos empieza diciendo que en el Concilio Vaticano II los padres conciliares tenían una duda importante, era si situar a María como un elemento de la fe exclusivo o situarla en el contexto de su papel en la historia de la salvación. Bien, aquello fue muy discutido en el aula conciliar hasta que por fin, pues todo, y aquí sí podemos ver la mano del Espíritu, pues nos lleva a no situar a María como un elemento independiente de la fe o fundamental de la teología, sino a situarla siempre en el contexto de la economía salvífica. Por lo tanto, nosotros contemplamos a María en su relación con Cristo y en su relación con el Espíritu, para después, desde ahí, establecer una eclesiología radicalmente cristológica y neumatológica, es decir, de Cristo y su Espíritu. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que nos queda es ir viendo también en el documento que se os ha mandado sobre la parte, los números del catecismo que nos hablan de esta parte que hoy toca como contenido de la clase, de la sesión, lo tenéis también ustedes ahí, ¿no? Por lo tanto, vamos a contemplar a María, en primer lugar, como hija del Padre, en segundo lugar, como esposa del Espíritu, y en tercer lugar, como madre del Hijo. Y en el Hijo, madre de todos los creyentes. Si os dais cuenta, nada más que en esta simple afirmación, cuando decimos en el Hijo, madre de todos los creyentes, estamos hablando ya de la vida de la Iglesia. Porque los creyentes somos aquellos que compartimos una misma fe y que realizamos nuestra vida en la Iglesia, pues cada uno desde su vocación o desde los carismas que el Señor ha suscitado para poner al servicio del enriquecimiento común. De tal manera que esto nos habla ya de una figura singular en la teología. ¿Por qué? Porque es reconocida y venerada como Madre de Dios y del Redentor, pero que de una manera especial o de un modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo, va a vivir un vínculo muy estrecho con Dios y con su obra, con su Hijo y con el anuncio del reino. Y por lo tanto, desde ahí también, desde lo que es el desarrollo de la historia salvífica con el Espíritu Santo. De tal manera que, a su vez, esto que puede ser algo extraordinario, no podemos perder de vista que está unida también a la historia de la humanidad, en tanto en cuanto que está unida a la estirpe de Adán. De tal manera que, unida a esa realidad histórica que es la generación de un pueblo, toda la humanidad nos va a hablar también, igual que nos habla de Cristo, desde una imagen prefigurada de lo que en el futuro será Cristo cabeza, Iglesia cuerpo, y por lo tanto esa Iglesia que coopera con la obra del Salvador necesita que a través de Cristo los miembros que formamos la Iglesia seamos también
o tengamos también por madre en ese texto conocido por parte de todos a los pies de la cruz, cuando está María a los pies de la cruz y Jesús le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Bien, ¿qué ocurre? Que desde aquí podemos vislumbrar en esta introducción que hay una función de la Virgen en el misterio del Verbo encarnado y por lo tanto del cuerpo místico, en cuanto que los deberes de los redimidos con respecto a ella también tienen que responder a esa singularidad. No celebramos a María como una santa más, la celebramos con la Madre del Salvador, porque se sitúa dentro de las criaturas en un lugar singular. Y esa singularidad no la podemos perder de vista. Bien. Está claro que si nosotros nos referimos a la economía de la salvación, María, su papel fundamental es ser madre del Redentor. Y con ella se prolonga, como os decía antes, el cumplimiento, se prolonga la historia de la salvación en el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Se dará un signo y ese signo será que crecerá un vástago de una virgen que quedará encinta. De ahí nacerá un gran pueblo. Bien, por lo tanto, nos situamos de que Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra y nos lleva a buscar esa mediación a través de la cual, esa mediación a través de la cual Dios se hace carne asumiendo la naturaleza humana. Y asumiendo esa naturaleza humana es hijo de Dios e hijo del hombre. Aunque la concepción de Jesús en el vientre virginal de María sea de una manera extraordinaria por la acción del Espíritu Santo. Fijaos, nada más que en este sencillo gesto nos encontramos la fecundidad de la Iglesia. Todos los hombres por el bautismo y por la acción del Espíritu Santo somos engendrados en el seno de la Iglesia, en el seno de la Madre, a la fe, donde interviene nuestra naturaleza, cristificada por la acción del Espíritu, en el renacer de las aguas bautismales. De tal manera que ahí se prefigura el nacimiento a la vida de la Iglesia, el nacimiento a la vida en Dios de las criaturas, de los seres humanos que quieren adoptar esa fe, o a los cuales se les transmite esa fe, para vivir una vida nueva en Cristo con un referente claro, el hombre nuevo en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como referente y como meta a alcanzar. Por lo tanto, esto, que esa singularidad que vemos en María en su concepción, la vemos también en la vida de la Iglesia, en tanto en cuanto que todos nacemos a la vida en Dios. Dios nace por una mujer a la vida de los hombres, y los hombres nacemos por una mujer a la vida en Dios. Y esa mujer es la que es madre de todos los creyentes, que es la Iglesia, que queda prefigurada en María. De tal manera que María, al aceptar el mensaje, o digamos su vocación, la llamada de Dios para ser la madre del Redentor, entrega de corazón totalmente su vida, teniendo, digamos, la singularidad de no ver esa vida entorpecida por el pecado, pero al servicio pleno de la voluntad salvífica de su Hijo. De tal manera que aquí podemos encontrar otro paralelismo, pero con cierta dificultad. Aquella que fue preservada del pecado para ser la madre de Dios, se diferencia de nosotros que somos engendrados a la vida en Dios, pero sin ser preservados del pecado. Al contrario, en el nacimiento somos liberados de ese pecado, de esa tendencia original al mal, para vivir una vida en santidad, pero una vida en santidad que hemos de vivir desde nuestra propia libertad. María vivió, aceptó libremente en el fiat el proyecto de Dios sobre su vida, nosotros lo tenemos que ir conquistando permanentemente a lo largo de nuestra vida.
ella prefigurada para esa misión, nosotros desarrollando esa misión en camino hacia la santidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay un elemento claro que nos lleva a María, a la vida de la Iglesia, de todos los que la formamos. Y es que María, de una manera libre y obediente a la voluntad de Dios, se convierte en el referente de todos los hombres y mujeres que quieren vivir en su libertad, una adhesión a la fe, que no deja de ser una adhesión afectiva hacia aquel que consideran su Salvador y que les invita en una vocación concreta a construir un reino, su mensaje, el reinado de Dios. Bien, esto queda más o menos claro, ¿no? Si esto queda más o menos claro, la maternidad de María se prolonga en la vida de la Iglesia. Porque aquella que engendra y ofrece desde su acogida al plan salvador de Dios la vida escrita con mayúscula, nos invita a todos nosotros, llamados por Dios a vivir una vida en la fe, a seguir anunciando el Evangelio para que aquellos que conozcan a Jesucristo puedan aceptar, acoger la fe con el compromiso propio de su vocación bautismal, que es la construcción del reino de Dios. De tal manera que aquella que engendró la vida con mayúscula se convierte en referente para nosotros para, viviendo en obediencia a la voluntad de Dios, engendrar vida en nuestro mundo, en todos los tiempos de la historia. ¿Vale? Bien. Ahora, aquí nos podemos decir, bueno, ¿y esto cómo se genera o cómo se vive o cómo se plantea? Bien, pues aquí tenemos que contemplar algo que es clave y fundamental para la vida creyente y para la vida de la Iglesia. Y es esa unión entre Dios y su madre, que es una unión perfecta en Cristo, tiene que trasladarse o traslucirse en la vida de la Iglesia. Porque si la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza, no hay cuerpo sin cabeza ni cabeza sin cuerpo. Con lo cual esa unión perfecta tiene que quedar marcada claramente con un nexo de unión. Y aquí pues cuento una anécdota de Andrés Gómez Ardón, que decía que él familiarmente le decía a la Virgen la pescuecito. Porque entre la cabeza y el cuerpo todo pasa por el pescuezo, decía él, ¿no? Por el cuello, ¿no? Entonces, bien, ese nexo de unión entre la cabeza y el cuerpo se configura en María como la mediadora de todas las gracias. De tal manera que la vida en Dios se configura a través de esa mediación, que no solamente es mediación, sino que también es referente, claro, para la vida de la Iglesia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los misterios de Dios son insondables, pero también son difíciles de vivir. Y aquí os voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio de desmitologización de la figura de María, que lo anunciaba un poco. A María la contemplamos en el relato de la Anunciación, a María la contemplamos en el relato de la Visitación, a María la contemplamos en el relato del Nacimiento, a María la contemplamos, digamos, en la preocupación de haber perdido, bueno, la contemplamos también en la presentación y en la purificación en el templo. A María la contemplamos en la preocupación por su hijo perdido y ese encontronazo en el templo del niño con los doctores. A María la contemplamos preocupada ya en la vida pública de su hijo, porque su hijo está en dificultades y ella va detrás, como toda madre, a querer quitarle las dificultades, ¿no? A quererlo quitar de en medio, pues como dice el evangelista Marcos, iban detrás de él a cogerlo porque creían que estaba loco, pero a María la contemplamos también siguiendo los pasos de su hijo en su anuncio del reino.
acompañando esa misión, y la encontramos también, como no puede ser de otra manera, de una buena madre, pues sufriendo el Calvario, y allí a los pies de la cruz hasta recoger a su hijo en sus brazos. Bien, todo ese relato, que nosotros podemos contemplar de muchísimas maneras, podemos entenderlo desde una visión piadosa, devocional, que puede rayar, permitidme la expresión, los ñoños, o podemos contemplarlo desde esa mujer con un fuerte carácter, que afronta la dificultad en la obediencia y la fidelidad a un proyecto de Dios que no es fácil, y que tiene que acompañar desde una fortaleza incalculable. Bien, empezando por tener que decirle a José que está embarazada, continuando con que es la única que en silencio, junto con José, tiene que saber lo que está aconteciendo en la vida de su hijo y tiene que meditar todas esas cosas en su corazón, porque no lo puede hacer público, y contemplando que la obra de Dios es un misterio que ella va a ir descubriendo progresivamente en la vida de su hijo. Y que eso queda muy claro, en ese revés que el Evangelio nos pone de el encuentro del niño en el templo, ¿no? La preocupación de aquellos padres que cualquiera de nosotros sabemos cómo resolveríamos después del sofocón, de haber perdido al niño con 12 años. Yo recuerdo, mi hermana se perdió una vez por la calle Concepción, y bueno, cuando la niña apareció, mis padres nos dijeron, ay, qué alegría que mi niña apareció, ¿verdad? Sí, no más. Así, le pegaron un jalón, y antes no había los malos tratos, pero en aquella época. Pero es broma. Pero sí es verdad que no se acoge eso con el romanticismo, lo mismo que los anuncios de los detergentes, ¿no? Cuando el niño viene pingantito, es lo agradable que son las madres porque es detergente que tiene bueno para quitar las manchas, ¿no? Y en eso no es lo natural. Bien, pues intentemos hacer ese esfuerzo de naturalizar la vida de María, en la dificultad que supone para ella vivir el plan de Dios en el misterio de su corazón y en el misterio de Dios que se va realizando en la historia o se va revelando en la historia. A mí me parece que esto es muy importante, porque de esta manera podemos contemplar no solamente a una mujer con un valor incalculable como mujer, y aquí pues aprovecho para reivindicar el papel de la mujer en la vida de la Iglesia, que me parece que es muy interesante, y es hora de que nos vayamos dando cuenta de que ese papel hay que reivindicarlo cada vez más. Y a su vez también para contemplar que la firmeza y la fortaleza de la mujer ofrece al misterio de Dios un elemento clave y fundamental que le da humanidad. Que le da humanidad. ¿Por qué? Porque todos los elementos que aporta la mujer y la madre a la vida de la Iglesia, hasta el punto de que, bueno, en la teología, ese debate, a mí no me gusta mucho ese debate, pero está ahí, ¿no? De que si Dios es padre o madre, a mí me da igual que sea Dios padre que madre, lo que sé es que es Dios, y las cualidades en Dios, pues no son cuestión de género, ¿no? Pero que lo que sí es verdad es que en María se complementa en la vida de la Iglesia pues todo lo que aporta el papel de la mujer a la historia de la salvación, que no es poco. ¿Por qué? Pues simplemente porque este momento singular, que es el Dios hacerse hombre, tiene que ser a través de una mujer para, digamos, romper con esa figura de Eva, que es la que abre la puerta a la muerte, y bueno, encontramos ahora con María, que abre la puerta a la vida, entonces se rompe ya con esa imagen. También los textos, pues desde una concepción de debilidad, etcétera, etcétera, no voy a entrar ahí, pero en María sí me gustaría transmitiros que esa imagen de fortaleza, de mujer que se abre a la vida, pero que se abre a la vida en la dificultad de la propia vida, no en el romanticismo de lo que no se vive. Entonces, a partir de ahí, considerar a la Iglesia desde esa clave y considerar a la Iglesia como maestra en humanidad, como nos diría Juan 23 en Mater Magistra, pues nos lleva evidentemente a contemplar una vida en Dios radicalmente distinta nosotros los que somos miembros de la Iglesia. De tal manera que amamos a María y a la Iglesia
no por su papel en la historia de la salvación, sino por la adhesión del corazón al papel fundamental que realiza en esa historia. No sé si me he explicado. No simplemente por la tesis o la teoría de lo que María significa, lo que la Iglesia es, etcétera, 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 sino por el ardor del corazón, por adentrarnos en Cristo a través de esa mediación que es María, que me parece que es muy importante. De tal manera que la configuramos como algo realmente clave en nuestra vida de fe. De la misma manera que no podemos vivir una fe sin Cristo, porque no entendemos la Iglesia sin Cristo, tampoco podríamos entender una fe sin María, porque no entendemos a la Iglesia sin el papel de María en esta economía salvífica. Bien. ¿Qué podemos concluir de esto que estamos hablando? Pues mira, yo voy a dar 3 pinceladas o 4 sobre qué podemos concluir de lo que yo intento transmitiros hoy, porque el tiempo no va a dar para más, y quiero que veáis la audiencia, no, el Ángelus de San Juan Pablo II, porque la última parte del Lumen Gentium sobre María es precisamente María en el culto cristiano, ¿no? Entonces, esa catequesis o ese breve discurso de Juan Pablo II me parece que es muy interesante para que veamos cuál debe ser el culto de la Santísima Virgen en la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, los cuatro primero, la apertura del corazón al proyecto salvador de Dios. Ese es el primer elemento clave, teniendo a María como referente en la vida de la Iglesia. Nosotros, los que formamos la Iglesia, tendremos que plantearnos siempre, y además de una manera radical y concreta, en la clara conciencia de que se nos complica la vida, igual que se le complicó a María, de cómo acogemos la vida que se nos plantea desde nuestra vocación bautismal. Sería ese el primer elemento. Luego, esa acogida requiere un segundo punto necesariamente, porque se trata simplemente de tomar conciencia de que eso está ahí. Sino el paso siguiente es cómo nosotros, miembros de la Iglesia, y la Iglesia en su conjunto, como el grupo de los hijos o el colectivo de los hijos de Dios, es decir, que abrazan esa fe y se abren a la vida en el proyecto salvador de Dios, cómo vivimos la fidelidad a ese proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces nos gusta vivir una fe cómoda. Y vivimos nuestra fe en un área de confort en el que vivir en la Iglesia es muy fácil. Bien, yo no sé si eso tiene que ser así. Yo, por ejemplo, me gusta predicar muchas veces que, por ejemplo, preguntas comunes que hace la gente. ¿Hay que ir los domingos a misa? Vale, esa es una pregunta que habéis hecho alguna vez o que habéis escuchado mucha gente. O cuando te llaman por teléfono, ¿la misa de hoy sirve para mañana? Ahora que el día 24 de diciembre es domingo y el 25 y el cuarto domingo de Adviento, ¿qué hacemos con él? La gente, pero vale la misa, puedo ir por la mañana y me sirve, no me sirve, pero la de por la tarde me sirve para el domingo y para el lunes. Todo este tipo de cuestiones que a mí me parecen que están muy bien, que la gente se las plantee, pero me parece que para nada tienen que ver con esa apertura a la vida y al proyecto salvador de Dios, desde una fidelidad que tenemos que guardar a nuestra vocación bautismal. ¿Por qué? Pues mire usted, porque la vida creyente no es la vida de el vivir las normas, sino es la vida del que le sobran las normas. No es lo mismo ir a misa los domingos que necesitar encontrarme con la comunidad creyente para celebrar el Día del Señor. Es que es muy distinto. Y bueno, nadie se va a salvar porque haya escuchado muchas misas, ni porque se haya confesado muchas veces, ni porque haya rezado muchos rosarios. Al atardecer de la vida, hoy que es día de San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Podemos encontrarnos a creyentes, con una vida en la Iglesia muy activa, pero que su encuentro con Dios ha sido débil.
Yo, ojo, no digo ni que esto sea bueno ni que sea malo. Ojo, no soy yo para juzgar en absoluto la vida de fe de cada creyente. Pero no podemos dejar de entender que el nivel, aquí nos vamos a la parábola del sembrador, ¿no? Unos 30, otros 70, otros 100, y cada uno dará fruto según su capacidad, ¿no? Bien, yo no voy a juzgar eso, pero no dejemos de entender que si nos situamos en un área de confort, hacemos una fe muy cómoda, que no tiene dificultades, y eso ni es la vida de la Iglesia, ni es la vida de María como referente en el plan salvador de Dios. Por lo tanto, primer elemento, la acogida al plan de Dios. Segundo elemento, la fidelidad al plan de Dios. Sabiendo que la fidelidad es romper precisamente el curso de la historia. Es decir, transformar la vida de los hombres. Porque esa fidelidad nos va a llevar a comprometer nuestra existencia con el proyecto del reino. Y es que aquí es donde está la misión de la Iglesia. Romper la historia para transformar el mundo y cristificar la vida de las personas, la vida de los hombres. Y por lo tanto no podemos conformarnos, ahora que hay mucho debate político con la amnistía, la no amnistía, la misericordia, la no misericordia, el perdón, el no perdón, el que digan que se arrepienten o no se arrepienten, en la guerra de Rusia con Turquía, iba a decir, con Ucrania, la guerra de Israel y Palestina, que no son capaces, una cuestión territorial que durará toda la vida. Bien, en este mundo que pintamos nosotros, desde el anuncio del reinado de Dios. Y cuando digo que pintamos nosotros, no me refiero a la Iglesia, que la Iglesia lo puede tener más claro, porque al estar implantada en todo el mundo, no se vive la Iglesia de la misma manera en todos lados, ¿no? Es decir, nosotros no se nos está pidiendo hoy por hoy defender la fe al precio de nuestra propia vida. Hay lugares en los que sí. Pero eso no nos puede servir a nosotros de argumento para vivir en la comodidad. De tal manera que tenemos que asumir como propio la dificultad en la historia de implantar el reinado de Dios. ¿Cómo? Con un compromiso evidentemente firme, con un compromiso evidentemente consistente y con un compromiso que no esté hecho a la altura de nuestras comodidades, sino que esté hecho a la necesidad del hombre de nuestro tiempo. Ese sería el tercer elemento. Y el cuarto, ya que estamos preparando en la Iglesia el año jubilar del año 2025, el año jubilar de la esperanza, el hombre creyente, el hombre de fe, el hombre que tiene a María como referente, aquella que tuvo que escrutar el misterio de Dios en su vida y en la historia, desde afrontar las dificultades del día a día, jamás perdió la esperanza porque sabía que el proyecto de Dios se cumpliría. Y de la misma manera que en ella se cumplía la promesa que Dios había hecho en el pasado, ella entendía que lo que acontecía era porque Dios salvaba a su pueblo. Y el modo en el que Dios salvaba a su pueblo, que ella no entendía y que le rompió el corazón, aquello de las 7 espadas, pues, hermanos, está claro que ella lo vive asumiendo la dificultad, pero con una gran confianza en Dios que abre el corazón del hombre a la esperanza. Y por lo tanto la Iglesia se tiene que manifestar, se tiene que hacer presente desde esa acogida a la vida que nace de la vida en Dios, desde una fidelidad que se concreta en la historia y que se concreta en el anuncio del reinado de Dios, asumiendo todas las dificultades para vivir en la esperanza de que la historia será recapitulada en Cristo al final de los tiempos, porque Dios llevará su obra a conclusión. Ahora, mientras tanto, nosotros tenemos una tarea que sintetiza esto. Los miembros de la Iglesia es que estamos llamados a vivir en la santidad. Y de la misma manera que la Iglesia es santa y pecadora, porque los hombres estamos en ella,
tenemos que ir caminando más en el ámbito de la santidad que en el ámbito de la dimensión pecadora de la Iglesia, venciendo las propias estructuras de pecado que no solamente están en el mundo, sino que también están en la Iglesia, y que cuando los obispos, o ahora que estamos en el tiempo este de la sinodalidad, cuando los obispos se refieren a la secularización interna de la Iglesia, no podemos por menos que encender una luz roja en nuestros corazones para atender y comprender que no estamos libres de equivocarnos, que no estamos libres de ser imagen de la Iglesia nada favorable. Muchas veces cuando no actuamos de una manera adecuada, pues resulta que somos un mal testimonio de la Iglesia, y aquí cuando digo, yo hablo en plural, y por supuesto el primero que se mete soy yo cuando digo todas estas cosas, porque, pues mire usted, pues yo soy también de la misma madera que ustedes, y tenemos todas las mismas dificultades. Ahora bien, no podemos perder nunca de vista que vivir en la fidelidad en el anuncio del reino nos va a complicar la vida. Y hay que asumir esa complicación. Tenemos que salir permanentemente de nuestra comodidad. Y solamente podremos salir de nuestra comodidad cuando amemos el mundo en el que vivimos. No podemos convertirnos en esa iglesia que permanentemente se lamenta de lo mal que están las cosas, porque mientras que nos lamentamos no nos remangamos para construir el reino de Dios. Y si tenemos como referente a María, pues no sé, buscar en los evangelios alguna página donde ella se sienta a quejarse, donde ella se siente a decir esto no es, ¿no? Lo más que nos dice San Lucas es que ella conservaba todas esas cosas contemplándolas y meditándolas en su corazón. Esto nos lleva a invitar a la Iglesia, y esto es una invitación que yo hago para vosotros, pero la invitación la hago al aire, para que el que quiera coger la coja. Descubrir permanentemente, estar siempre descubriendo, invitaros a descubrir dónde está el corazón de la Iglesia en cada momento, para que nunca abandonemos ese encuentro en el corazón de la Iglesia. Y bueno, si tenemos que latir con el corazón de la Iglesia, os invito a que no se puede ser Iglesia sin estar profundamente enraizados en Cristo, y no se puede estar amando a la Iglesia sin estar profundamente convencidos de que somos guiados por el Espíritu, y que desde esa, y termino como empezaba, desde esa cristología y desde esa neumatología, desde esa Iglesia cristológica y neumatológica que necesariamente tenemos que vivir, porque seamos capaces de encontrarnos siempre en la profundidad de la oración, que es lo que nos lleva a la santidad y a vivir con radicalidad la vida de la Iglesia. Y ese es un compromiso que no sé cómo lo vivimos cada uno de nosotros. Yo puedo saber con las dificultades con las que yo lo vivo, pero también os invito a que en la oración encontréis el verdadero latir de la Iglesia en cada tiempo y en cada momento, para comprometeros pues según el corazón de Cristo. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí termino yo. Y a continuación, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. Pues podemos hacer o 4 grupos de 6 o 6 grupos de 4. ¿No? ¿6 de 4? Hacemos mejor 6 de 4, porque vamos a tener aproximadamente media hora o hasta el cuarto. Pues nos dividimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y se me quedan 2. 22. Bueno, pues los dos os incorporáis en los dos más cercanos de 5, ¿no? Y la intención es precisamente San Juan Pablo II, nos habla sobre el culto a la Santísima Virgen en la vida de la Iglesia. Lo leéis, que se lee en 5 minutos, prácticamente un par de hojas, se lee en 5 minutos y habláis sobre ello. ¿Qué habláis? Lo que os suscite leer en comunidad o en grupo el documento, ¿de acuerdo?
Venga, y ahí 10 os aviso. 20 minutos damos. Bien, ¿os parece que compartamos un poquito? ¿Habéis terminado? Sí, de leerlo, sí, porque se lee fácil y pronto, ¿no? Si acaso, mándale el... Sí. A ver, Héctor os va a mandar un preci para que veáis lo que es la evolución de la conciencia de la función de María a lo largo de la Iglesia a través de todos los concilios, ¿vale? Un preci es un programa que tú le vas dando a una presentación que no es en PowerPoint, sino que es una secuencia que va saltando de un sitio a otro, un poco mareante porque es muy largo y todo es igual un poquito, porque va muy rápido el cambio de imágenes. Pero bueno, lo podéis ir leyendo y es interesante. Entonces cerráis los ojos cuando cambie y después cuando estén las letras los abrís y los leéis. Es muy interesante sobre el papel de María como modelo de la Iglesia y como la historia de la Iglesia en las distintas reuniones conciliares y en los distintos documentos del magisterio pues ha ido descubriendo esa presencia y ha ido pues afirmando las verdades de María a lo largo de la historia, ¿vale? Es muy interesante, os lo sugiero también. Bien, se trata un poco de compartir a la luz de lo escuchado y a la luz de lo leído y compartido, pues que compartamos en el gran grupo en 10 minutos lo que os sugiere. O si queréis decir algo, vamos, que tampoco... Sí. Sí, pero por aquí estamos sordos. Es que si no te escuchan los que están online. Yo me voy de aquí con una cosa un poquito más clara. Un poquito más clara. Vamos a ver. Has dicho antes que la fe es un encuentro personal con Dios. Y he creído entender, tú me corriges si no lo he entendido bien, o mis palabras no son las acertadas. He creído entender que nadie se salva por rezar más, ni por ir a misa más, ni por ir menos, ni por ir nada. He creído entenderlo. María es modelo de oración, de compromiso, de escucha, de participación. Ahí me queda yo un poquito pillada. Porque sí, pero no es solo modelo de oración. No, he dicho de todo eso. Entrega a Dios y lo he dicho con muchísima claridad. He dicho que nadie se salva solo por. Claro. Entonces, pues eso. Eso es, pero entonces si yo no participo, no rezo, no escucho la palabra. Yo eso no lo he dicho. No es una pregunta que estoy haciendo. La estoy haciendo yo. Sí, como me has dicho, me ha parecido escuchar. Por eso. Pues yo eso no lo he dicho. Eso no lo has dicho. Ya, pues ya está. Pues ahí es donde yo quería llegar, porque a mí me ha parecido eso. Mujer es un modelo de escucha, lo acabáis de leer en el documento, sí, es un modelo de entrega a Dios, es un modelo de fidelidad, es un modelo de oración, pero no es solo un modelo de oración, no es solo un modelo de fidelidad, no es solo un modelo de escucha, sino que es un modelo, por ejemplo, de escucha activa de la palabra de Dios, porque la escucha la hace vida en ella y la ofrece a los hombres. Esa realidad que queda muy clara en el acontecimiento de la anunciación y el nacimiento, pues es una realidad que nosotros también estamos llamados a acoger la semilla de la palabra de Dios, engendrarla en nuestra interior y hacer la vida nuestro compromiso cristiano para transformar el mundo. Y eso pues se hace
y hincando nuestras raíces precisamente en el encuentro personal con Dios que puede ser la oración. Y así podemos contemplar a lo largo del Evangelio a María orante. El relato de la Anunciación es un claro ejemplo de una María orante que escucha y acoge, pero nos podemos encontrar también a María orante unida a los discípulos en la espera de Pentecostés. Nos podemos encontrar otros relatos de escucha y de sufrimiento en la oración, estando a los pies de la cruz, pero también nos encontramos a una María que evidentemente intercede, una María que se preocupa por el proyecto de su hijo, una María que sirve con las mujeres a su hijo, y a etcétera, 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 ¿no? Entonces, y eso nos encontramos ahí a María que necesita en el encuentro con Dios nutrir su vida. De la misma manera, en Jesucristo nos encontramos precisamente que antes de todo momento importante en su ministerio se retira a solas a orar. Pero la oración es, digamos, el nutriente de la vida apostólica. Luego, oración sin vida apostólica no sirve para nada, y lo afirmo. Y hasta incluso en los monasterios hay vida apostólica, aunque creamos que no solamente se dedican a la oración. Es falso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contemplamos la máxima de San Benito, ¿no? La de ora en labora, no podemos perder de vista la máxima también de San Ignacio, contemplativos en la acción. Y nosotros, o vosotros, yo no, yo me salgo de ahí porque no lo soy, pero la vida laical, la vida seglar, es más contemplativa en la acción, o tiene que ser más contemplativa en la acción. Vuestra vocación no es una vocación monacal, aunque estéis llamados a la oración, porque también estáis llamados a la santidad, pero de una espiritualidad laical que no podéis perder de vista nunca. Yo evidentemente tengo que vivir mi espiritualidad sacerdotal, vosotros tenéis que vivir vuestra espiritualidad laical, el monje tendrá que vivir su espiritualidad contemplativa. Pero todos estamos adheridos, digamos, irreparablemente al misterio de el encuentro con Dios en el anuncio del reino y en la transformación del mundo. Todos. ¿De acuerdo? Con lo cual no es una cosa u otra, que es lo que muchas veces podemos, y yo he hecho una afirmación que me parece que no es gratuita, que he dicho que hay gente que a lo mejor es muy piadosa, que participa mucho de las expresiones religiosas, pero que bueno, que sin embargo le falta conocer el encuentro, o le falta encontrarse con Jesucristo desde una fe comprometida, más allá de una fe heredada. ¿De acuerdo? La adhesión a la fe no es una adhesión a una ideología, no es una adhesión solo a unas verdades de fe, sino es la adhesión a un misterio que se realiza en la historia, porque Dios se hace presente en la historia a través de nosotros, la Iglesia. Vuelvo a repetir que te he dicho que se enraiza, se hinca el nutriente. Entonces, si eso para ti lo califica como volver a preguntar si es importante, pues mire usted, lo más importante no es lo que se ve, sino lo que se hunde en la tierra. ¿Qué más? Bien, yo pondría de manifiesto tres cosas que viene al hilo de lo que había afirmado anteriormente. La primera es la plena disponibilidad al proyecto divino. Ahí encontramos en María que su vida se engancha en esa plena disponibilidad al proyecto de Dios en la Anunciación. ¿Vale? En segundo lugar, y esto me parece que es muy importante para nuestra vida de oración, la oración, más que hablarle a Dios, es escuchar a Dios. Porque la clave de María es que con una simple pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, y un simple hágase en mí según tu palabra, es consecuencia de una escucha atenta al proyecto de que Dios le diseña sobre su plan sobre ella.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, etcétera, etcétera, etcétera. María es una escucha atenta a lo largo del relato, que sintetiza en la disponibilidad en 2 pequeñas frases, ¿no? Por lo tanto, me parece que es importante esto. La oración fundamentalmente es escuchar. Escuchar el plan de Dios sobre nuestra vida, ¿no? De tal manera que cuando hablamos del culto, evidentemente es muy importante el escuchar la palabra, porque nadie puede poner en marcha lo que no conoce. Aquí hay una cosa, mirad, hay una cosa clara que la resumo de la siguiente manera. Nadie ve lo que no mira. Nadie conoce lo que no ve. Nadie ama lo que no conoce y nadie santifica lo que no ama. Con lo cual, en estas 4 frases, os resumo la vida de oración. Tengo que mirar a Dios para verle, tengo que verle para conocerle, tengo que conocerle para amarle, y tengo que amarle para ser en él, que sería la santificación. Entonces, bien, esa es la vida de oración. Ese es el fundamento. Pero eso no se dará sin una vida comprometida en la transformación del mundo en el reinado de Dios. Y si eso que yo hago, o esto que queda muy claro así con 4 frases, no me lleva a un compromiso serio, pues hay que dudar de que eso sea así, de que sea verdad. ¿Por qué? Porque mirad, hay un pecado, que no sé si nos lo confesamos o no lo confesamos, pero que si nunca ha entrado dentro de vuestro examen de conciencia os lo sugiero, que es la argumentación justificativa de lo que hago. Es decir, somos maestros en argumentar, justificando lo que hacemos, y quizás tengamos que argumentar menos para justificar menos que aceptar nuestra debilidad y nuestra limitación, simplemente porque queremos crecer en la santidad. Eso de la argumentación justificativa nos lleva a la soberbia espiritual, que nada tiene que ver con la santidad. Al contrario, ¿vale? Entonces, esa palabra que se escucha es la que hay que poner por obra, ¿no? Y fijaos, María, dice San Juan Pablo II, no se limitaba a estar presente en cada uno de los acontecimientos. No se limitaba a estar presente en cada uno de los acontecimientos. Dice, trataba de captar su significado profundo, adhiriéndose con toda su alma a cuanto se cumplía misteriosamente en ellos. Esta expresión o estos 2 renglones me parece que son claves y fundamentales. ¿Por qué? Porque se trata de captar el misterio de Dios que se realiza en cada momento. Y el misterio de Dios se realiza en cada momento, en los de gozo y en los de tristeza, en los favorables y en los desfavorables. En todo se manifiesta el amor de Dios. En el encuentro y en la pérdida. Entonces, descubrir el significado profundo de todo eso, es verdad que los tiempos de Dios no son los nuestros, y los descubriremos cuando Dios quiera. Pero tenemos que estar abiertos a querer descubrir ese significado profundo, simplemente porque ahí es donde vamos a ir descubriendo el misterio de Dios en nuestra vida y en la vida del mundo, o en nuestra aportación al mundo que nos ha tocado vivir. Y evidentemente esto nos lleva a contemplar en María, lo que también nos dice este texto, ese modelo de participación personal en los misterios de Dios, ¿no? Que es la vida misma. De tal manera que ahí encontramos la oración. Y habla el Papa de dos elementos en la oración fundamentales. La intercesión o la oración de petición, pero también la oración de recepción del Espíritu. Es decir, pedir el Espíritu para que Él realice en nosotros la obra que estamos llamados a realizar en su nombre, en el nombre de Dios. Dice
Siguiendo su modelo, el de María, la Iglesia aprende a ser audaz al pedir, a perseverar en su intercesión y sobre todo a implorar el don del Espíritu Santo. Implorar el don del Espíritu Santo es precisamente para que Él sea el que realice en nosotros la obra de la salvación, no para nosotros, sino en la obra salvadora, la economía salvífica, en este caso, ¿no? Que se sigue realizando en la historia. Y que se sigue realizando por la mediación de la Iglesia. Y por lo tanto, tenemos que contemplar, como resumen, esa cualidad en María que es la entrega de sí, lo que hace una vida oferente, una vida que es ofrenda al misterio de Dios. Y al igual que en María, pues así es la vida de la Iglesia y así debe ser la vida de los que formamos parte de ella. Una ofrenda que es oblación al misterio del reino y al proyecto salvador de Dios. ¿De acuerdo? Bien, pues si no tenéis nada más que decir, lo dejamos aquí, que ahora tengo que ir a otro lado, a otra charlita. Así que muchas gracias por haberme aguantado en estas 3 sesiones y espero que bueno, que os ayude a vosotros. Claro, aquí dice Héctor, y lo dice muy bien, que ya que estamos hablando hoy de la Virgen, que terminemos con una oración a la Virgen, ¿no? Le damos las gracias a José Antonio por estos 3 módulos que ha dado sobre la Iglesia. Si Dios quiere, el mes que viene, en enero, nos vemos el día 11 de enero, para empezar un nuevo módulo, el módulo de espiritualidad, que estará a cargo de don Emilio, el vicario general. Trataremos el tema de llamados a vivir en Cristo, y esto es importante. Así que muchas gracias, José, A vosotros por compartir con nosotros tu sabiduría. Y le rezamos a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. Si alguno no ha firmado, porque ha llegado más tarde, que se acerque por aquí y eche una firmita, ¿vale? Para daros después el certificado y el titulito.